supuesto de que nuestro voto va en contra, si hacemos un poco de memoria, la transparencia es una obligación del gobierno y es un derecho ciudadano, y fue instaurada por un gobierno del PAN, por el gobierno de Vicente Fox. Primero con el IFAI, después con el INAI. ¿Qué gobierno está dispuesto a someterse al escrutinio público sin ambajes? Ahí frente a una vitrina los actos de gobierno y el uso de los recursos. Por supuesto que solamente un gobierno que está dispuesto a ejercer de manera ética estos fondos y estas decisiones. ¿Conocen ustedes qué animales temen a la luz? ¿Qué animales se esconden en la oscuridad? Si tú vas a un cuarto ya abandonado y enciendes la luz, ¿qué es lo primero que salen corriendo? Las cucarachas y las ratas. Porque precisamente de eso se trata la transparencia. Y si ahorita nos preguntamos como sociedad, ¿por qué México hoy está en los peores niveles de corrupción del mundo? ¿Por qué México superó con creces al gobierno más corrupto de la historia, que fue señaladamente el de Enrique Peña Nieto? Este gobierno pasado, de acuerdo a Transparencia Internacional, llegó al lugar 140, perdió 2 escaños. Cuando llegó el gobierno de López Obrador, argumentando que no robarían, que no traicionarían y que no mentirían. Y hoy México tiene el peor nivel de corrupción del mundo, de los peores del mundo, y el peor en su historia. 26 solamente puntos de 100 posibles en índices que demuestran transparencia y que evitan corrupción. La respuesta a estas preguntas, a esta pregunta, el por qué, está en esta reforma. He escuchado una serie de argumentos, todos cuantitativos respecto del costo de la transparencia y de actos supuestos o reales de corrupción de quienes estaban a cargo de las áreas de transparencia del gobierno estatal o de los gobiernos estatales o del gobierno federal. Pero igual este argumento es el mismo con el que han venido destrozando al país. Dijeron que el aeropuerto de Texcoco por corrupción. ¿Y dónde están los corruptos? Dijeron también que el seguro popular y la adquisición de medicamentos. ¿Y dónde están los corruptos? Pregunto. ¿Dónde están las denuncias que este gobierno, que se llamó en un momento el adalid de la transparencia, dónde están las denuncias? Y ahora nos dicen que hay corrupción o que hubo corrupción, transparencia. Ese es el único argumento que han venido a dar respecto de la corrupción, respecto de por qué eliminaron el INAI en México, y queda a la deriva el derecho, de los ciudadanos de observar, de denunciar, de ver en la cárcel a los corruptos. Eso queda ya a la deriva, porque ahora han decidido que un órgano dependiente del gobierno directamente, pues qué padre, ¿no? Directamente dé respuesta a las solicitudes de transparencia. Y obviamente, pues se van a cubrir unos a otros, ya es un hecho, el índice de contratos de asignación directa en este gobierno, más de 83%, ya es un hecho que Segalmex queda en la impunidad, ya es un hecho que la entrega de recursos prácticamente sociales, de recursos, se da de manera discrecional. Esta guerra que ustedes han dado a un organismo tan importante… Permítame, senador Vázquez Robles, ¿con qué objeto, senador Loera de la Rosa? Al orador. ¿Le quiere hacer una pregunta, senador Vázquez Robles? Dígale que sí, por supuesto. Adelante, tiene 1 minuto para hacer la pregunta y tiene 2 minutos para responderla. No lo interrumpiré. Una vez que culmine, continuará su tiempo. Se ufana mucho el senador
Mario Vázquez de que... Perdón, ¿me va a hacer una pregunta o es un comentario? Sí, estoy poniendo el contexto. Se ufana mucho el senador Mario Vázquez de que durante los gobiernos del PAN, de Fox, se instaló el IFAI y luego el INAI. Y está hablando mucho de la supuesta corrupción que usted se imagine que tiene en su mente. Preguntarle si está enterado que según una encuesta del INEGI, el estado de Chihuahua, gobernado por el PAN, es el que presenta mayor índice de percepción de la corrupción en todo México, que 21.891 personas de cada 100,000 experimentaron un acto de corrupción al tener contacto con funcionarios del estado de Chihuahua. Respondo, no tengo ese dato, pero sí tengo el dato de cómo se perdieron recursos del bienestar cuando usted fue delegado del bienestar en Chihuahua. Eso sí lo sé, es cierto, y hace unas semanas yo le leí las notas que se difundieron ampliamente en todo el ámbito nacional. Es claro que la destrucción de la INAI, este organismo que obliga al gobierno a rendir cuentas, al transferirse ahora estas funciones a un instituto o a un organismo del propio gobierno, se convierte en juez y parte el gobierno y en tanto maneja los datos personales como le da gana, igual los ciudadanos, que la información a la que se debería ver obligada por un ente autónomo a exhibir ante los ciudadanos que exigen transparencia en el manejo del gobierno. ¿Por qué? ¿Para qué querría un gobierno transparente un organismo que le rinda cuentas? Si ustedes no tienen nada que ocultar, o mejor dicho, no quieren que veamos nada. Este no es una reforma aislada, es una reforma más, senador, es una pieza del autoritarismo en México. Sabemos que les molesta, por supuesto. Les molesta que se exhiban los contratos millonarios sin licitación pública, que se expongan esos desvíos como los que acabo de señalar de los programas sociales, desvíos disfrazados de programas sociales, pero que van a campañas políticas o a los bolsillos de los funcionarios. Les molesta que se descubran más sus redes de corrupción, esas redes de corrupción que niegan con mucho cinismo y mucha sinvergüenza. La transparencia es la luz que ilumina los rincones oscuros del poder. Y este gobierno quiere apagar la transparencia y no lo vamos a permitir. Nosotros vamos a seguir luchando por la transparencia en México. Lo haremos con todo el vigor de una sociedad que le exige cada día. No seremos cómplices al apagar la transparencia en el país y no seremos cómplices más de la impunidad y de la corrupción en nuestro querido México, que afecta finalmente a los ciudadanos porque se dejan de atender las mejores causas, esas que ustedes hipócritamente dicen defender. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senador Vázquez Robles.